Hola a todos, hoy os quiero hablar de los simulacros y de cómo hacerlos y sobre todo pues cómo hacer el examen de leer. Muchos habéis mandado mensajes preguntándome cómo los hacía y bueno, pues a todos os he dicho que eso es muy importante hacerlos, pero aún más importante corregirlos, ya que de poco sirve hacerlos y luego nos repasamos los errores que hemos hecho. De verdad, creo que no le damos mucha importancia a hacerlos y sobre todo a corregirlos. Me incluyo, ya que yo no le daba mucha importancia hasta pues el último año que saqué plaza. Se aprende muchísimo. Aparte de que es necesario hacerlos para entrenarse, para calcular tiempos, para entrenar la cabeza, ya que el examen es muy largo, ahora no me acuerdo si eran 5 horas, pero el cansancio mental se apoderará de vosotros y porque es que son muchas horas y haciendo estos simulacros pues vamos poco a poco entrenando nuestra cabeza. Yo os explicaré qué es lo que yo hacía y es lo que recomiendo que hagáis, pero vosotros en cada simulacro tenéis que ver qué es lo que os va mejor, ya que quizás lo que me va mejor, lo que me va bien a mí, no es lo que os irá mejor a vosotros. Antes de nada, me gustaría hacer mucho hincapié en que cada simulacro lo hagáis como si estuvierais haciendo el EIR. Os recomiendo que os pongáis en la situación más parecida al día del examen. Id a una biblioteca o en casa mismo, pero mejor la biblioteca, ya que hay como la presión de todo el mundo estudiando y de que todo el mundo está concentrado, y el día del examen pues veréis que hay mucha gente en el aula, eso también habrá mucha presión, habrá muchos nervios que os puede afectar a vosotros. Luego, también hablaros sobre el tema de los tapones. Yo personalmente no los recomiendo. Puede ser que en algún sitio no os dejen utilizar tapones. Hay algunas aulas que sí que han dejado, pero en algunas otras son un poco estrictos. Entonces, si vosotros estáis acostumbrados a hacer los simulacros con los tapones, si llegáis al día del examen y no os dejan utilizarlos, a lo mejor eso ya se empieza a poner nerviosos, el ruido de fondo que hay también os pone nerviosos. Entonces, para mí lo mejor es empezar sin los simulacros desde el primer día sin tapones. Realmente en el aula no habrá mucho ruido, pero sí que puede haber algún ruido de fondo o gente que se va levantando. También os recomiendo que el día del examen y cuando hagáis el simulacro tengáis un botellín de agua, no compréis una botella de 2 litros ni una garrafa, porque si no, el día del examen vais a estar bebiendo agua, agua y agua, y os tendréis que levantar a cada rato a hacer pis, con lo cual vais a estar perdiendo mucho. Llevad también un par de bolis, o 3, por si os falla uno o os falla el segundo, pues ya tenéis uno tercero. Un lápiz, una goma si queréis, chuches, y luego también un subrayador, un rotulador o algo, por si... Bueno, ya lo iréis viendo vosotros qué es lo que os va mejor. Y sobre todo, apagad el móvil. Ya haré un vídeo más adelante sobre qué es lo que hay que llevar, pero de momento tened en cuenta estas cosas para ir acostumbrándoos. Lo de las chuches lo decía pues porque chuches o chocolate o un zumo, cualquier cosa, porque son muchas horas y la glucosa, pues nuestro cerebro necesita glucosa para pensar. Entonces, cuando hagáis los simulacros, respetad los tiempos. Si tenéis 5 horas, pues 5 horas. Utilizad un cronómetro o tened un reloj a mano, pero no vayáis... Ahora hago 20 preguntas, al cabo de una hora hago otras 20, hacedlo del tirón, porque si no, no sirve de nada hacer estos entrenamientos, porque el día del examen las cosas no irán así. No estéis en casa, pues ahora voy a ir a abrir la nevera, ahora voy a ir a merendar, ahora voy a ir a beber agua, ahora me levanto para hacer no sé qué, ahora me levanto porque no sé cuántos, ahora me llama fulanito. Lo más tranquilos posibles y lo más realista el examen. Entonces, ahora pasaré a explicaros cómo hacía yo los simulacros. Yo hacía una primera vuelta contestando todas las preguntas que tenía al 100% claras. Pues porque las sabía porque sí, o porque por técnica de test, pues veía que 2 respuestas eran iguales, ya hice un vídeo sobre técnicas de test, pues sacaba la pregunta, pero eran preguntas que yo estaba 100% segura de que estaban correctas. En esta vuelta también respondía en las que dudaba entre 2. Si había alguna pregunta que dudaba muchísimo entre 2 o dudaba entre 3 o entre las 4, la dejaba de momento. Otra cosa que yo hacía es que si yo veía en esa primera vuelta una pregunta que no tenía absolutamente ni idea qué era lo que me preguntaban, la tachaba directamente y no la volvía a mirar. Para hacer esto tenéis que estar muy seguros de que no tenéis ni idea de qué os están preguntando. Precisamente esa parte del temario no la habíais estudiado.
No hay manera de que por técnica de test la podáis sacar, ya que aunque no hayáis estudiado precisamente eso, como visteis en el vídeo de técnicas de test, pues hay preguntas que las podéis sacar. Y ha habido preguntas que sin tener ni idea las he podido sacar. Pues si veis que no hay manera de contestarla, no pasa nada, la tacháis y no la volváis a mirar porque si no perderéis tiempo y os pondréis nerviosos. Sobre todo, no os encerréis en una pregunta. Si veis que dudas mucho, déjala para la siguiente vuelta porque si no perderás mucho tiempo y te pondrás nervioso. No pasa nada. Hay gente que recomienda no empezar por la pregunta número 1, sino tener una pregunta fija, como por ejemplo la número 51, y todos los exámenes empezar por la número 51, porque normalmente las primeras preguntas que ponen suelen ser un poco más rebuscadas, suelen ser preguntas de anatomía, que son bastante específicas, y hay muchas probabilidades de que no las sepáis contestar, con lo cual os pondréis nerviosos. Yo la primera pregunta, que me parece que era de anatomía, sobre el corazón, los músculos papilares o algo así, no la sabía y ya me empecé a poner nerviosa, pero bueno, intenté calmarme y pasar a la siguiente. Entonces, en la segunda vuelta yo iba haciendo bloques. Esto de los bloques os lo recomiendo mucho porque a la hora de pasar las respuestas, si lo hacéis todo de un tirón y os equivocáis al pasar una respuesta, pensad que luego el resto puede ser que las hayáis pasado mal y no sería la primera vez que pasa. Pues nada, yo hacía bloques, por ejemplo, de la pregunta 1 a la 20, repasaba las que no había contestado. Las que había contestado ya en la primera vuelta, que estaba 100% segura de que esa era la respuesta, no las volvía a mirar. Entonces, esas preguntas que no había contestado me las miraba con más calma, miraba a ver si había dos respuestas iguales, dos respuestas contrarias, utilizaba técnica de test. Me centraba mucho más en ella. Entonces, una vez hecho el bloque ese de la pregunta 1 a la 20, la pasaba a la plantilla. Y recalco, no volváis a mirar esas preguntas que ya teníais contestadas. Olvidadlas. Tienta mucho cambiar la respuesta. Entonces, si sigues teniendo alguna pregunta que dudas mucho, pero crees que es posible responderla, pues puedes hacer una tercera vuelta. Yo lo que hacía, si veía que tenía preguntas en blanco que había dudado, pues me miraba esas. Entonces, os recomiendo que os pongáis al lío con los simulacros y que los corrijáis. Yo, por ejemplo, cada simulacro lo que hacía en una hoja, o a veces en un Word, si estaba ya hasta las narices de escribir, me apuntaba el número de la pregunta que había fallado o de las preguntas que había contestado por pura casualidad, y me apuntaba pues allí un poco una explicación sobre, yo qué sé, si me preguntaban sobre la pirámide de Maslow, pues me dibujaba ahí un esquema con la pirámide. Cada simulacro tenía una hoja para que así yo cualquier día, pues cuando estaba cansada de estudiar algún tema, cogía esa hoja y me repasaba los fallos del simulacro. Me parece que esto ya os lo expliqué en el vídeo de simulacros netas y percentiles. Así que nada, esto es esto es lo que yo hacía cuando hacía los simulacros, que varios me habíais preguntado. Espero que os sea útil. Como ya os he dicho, esto es lo que me iba bien a mí, esto es lo que yo, pues con consejos de gente, con lo que yo iba viendo haciendo cada simulacro, es lo que a mí me iba bien. Pero vosotros con cada simulacro tenéis que ver qué es lo mejor para vosotros y sobre todo hacerlos. Así que nada, mucho ánimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a todos.